y quiero hablar acerca de algo que tiene que ver con compromiso. Si algo he observado yo, no solo en nuestra iglesia, sino en cualquier lugar, es que la falta de compromiso da como resultado no resultados, ¿no? Ejemplos sencillos. Usted y yo vamos a un gimnasio, nos hacemos un contrato ahí, sacamos nuestra credencial, pero no nos comprometemos a ir. Pues no esperemos al siguiente verano vernos al espejo y decir, wow, ahora está funcionando esto, ¿verdad? Porque no hay compromiso de ir. Así sea el ejercicio, sean los estudios. Usted va a inscribir a la universidad y dice, yo voy a ser ingeniero. No, vas a ser ingeniero si te comprometes a ser ingeniero y estudias y te desvelas y trabajas y le echas ganas y gradúas y terminas la carrera y todavía no eres ingeniero, eres graduado de ingeniería. Ahora hay que buscar trabajo para ser ingeniero, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver con compromiso y responsabilidad. Y algo que sucede en ocasiones en las iglesias es la falta de compromiso de la gente. Lo que voy a decir va a sonar un poco feo y agresivo y va a sonar extremista, pero el hecho de vivir en América no nos beneficia mucho a nosotros. Tenemos demasiadas facilidades, tenemos demasiadas ayudas, tenemos demasiada comodidad en Estados Unidos. Y algo que nos afecta a nosotros es eso, la comodidad. No es buena la comodidad siempre. Esa comodidad, ¿usted vio la película de un robotito pequeño que iba solo en la Tierra? Willy, ¿cómo se llamaba? Wall-E. Si usted vio esa caricatura, si no la ha visto, véala para que vea el resultado de lo que va a pasar cuando una generación de cristianos se haga muy cómoda. Vea al final, casi al final, cuando Wall-E vuela al espacio, a la nave donde están todos los seres humanos que dejaron de trabajar, dejaron de hacer ejercicio, todo se lo hacía un botoncito, ¿verdad? Aplastamos un botón, se abre la puerta del garage, aplastamos un botón. Y hay casas que tienen control remoto en toda la casa. Usted entra a un cuarto y nomás entra y ya ni siquiera el esfuerzo de prender el switch, ¿verdad? Se prende la luz automáticamente. Desde la mañana usted deja el café listo para que suene y ya el café está listo. Sí, no hay esfuerzo en nuestra vida en muchos aspectos. Y Jesús, algo que vino a hacer aquí a la tierra, al sacar hombres de su medio, es llevarlos a un terreno difícil, a un terreno no fácil, a un terreno donde había que adquirir compromisos, donde había que adquirir responsabilidades. Yo al equipo de la iglesia siempre le he dicho, si usted no va a estar por algo, el compromiso es avise. Queremos saber, que no tiene que dar explicaciones detalladas, simplemente avise, no voy a estar, porque eso para mí refleja una persona responsable, no una persona irresponsable que deja tirado un compromiso. Y es algo que a lo mejor usted dirá, ay, el pastor le gusta eso. Bueno, en esta iglesia sí lo hacemos, en otros no lo harán. Pero a nosotros nos gusta hacerlo así y hay gente que lo ha abrazado así y le gusta, ¿verdad? Porque queremos nosotros formar una cultura de gente comprometida, de gente bien responsable en lo que hace. Eso, a la larga, en la Biblia dice que tendrá recompensa a la persona. Cuando hacemos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, porque mucho de lo que hacemos es buscar la recompensa terrenal y no la recompensa celestial. Y la Biblia dice, habrá recompensa en el cielo donde nadie se lo va a robar. Pero bueno, lo que quiero hablar yo en esta mañana es acerca del compromiso que tenemos delante de Dios, del llamado que Él nos ha hecho a la iglesia para hacer lo que Él quiera que seamos. Voy a leer en Mateo 4, si usted va conmigo. Después de ahí vamos a brincarnos hasta Mateo 28 y luego a Mateo 7. Vamos a ver 3 partes. Esta es parte de la introducción. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese fue un llamado a Pedro específicamente. En este caso está hablando con Pedro, algunos cuantos compañeros de él, porque cada uno fue llamado en diferentes lugares. Otros llegaron, los trajo alguien más y él fue y encontró a otros en el camino. Pero esta frase abarca a todos los demás también, a todos los demás discípulos que andan con Jesús. Algo que ellos hicieron fue dejar las redes o dejar su trabajo, dejar sus responsabilidades, y eso no quiere decir que se hicieron vagos, ¿verdad? Sino que adquirieron un llamado de parte de Dios. Y sabe usted, cuando uno va a seguir a Dios, lo primero que uno necesita es tener fe en Dios. La gente que no puede seguir a Dios porque no confía en Dios, aunque le cante muy fuerte, aunque levante las manos bien alto. La fe es lo único que puede mover la mano de Dios. Y cuando no hay fe, no podemos comprometernos. ¿Cómo me comprometo si no confío en Él? El 80% de los habitantes de este país se autonombran cristianos, incluyendo políticos, incluyendo gente del deporte, incluyendo celebridades. Ellos dicen, yo soy cristiano. Como en México el 80% dicen ser católicos.
aunque solamente el 10% va a la iglesia católica el domingo y unos van en Semana Santa, así como lo hacemos los cristianos también, solamente en Semana Santa y el Día de las Madres, Día del Padre no, ¿verdad? Pues el Día de las Madres sí, o en Navidad para ver el drama y tomar champurrado o champurro. Entonces, en este país el 80% de los habitantes de este país se dicen ser cristianos. Solamente el 20% de la población general de este país son activos cristianos en la iglesia. No hablo de la población de habitantes, de la población de la iglesia. De los que van a una iglesia, solo el 20% son gente activa. Cuando Jesús le dijo estas palabras, dejen todo y vengan conmigo, yo los voy a transformar en pescadores de hombres, y va a adquirir una nueva responsabilidad, un nuevo compromiso, un nuevo llamado, un nuevo oficio, una nueva vocación. Entonces, aquí empieza la jornada de formar a estas personas. Ahora vaya conmigo a Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde está lo que la Biblia llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es para todos los cristianos. Es decir, no es que usted quiera agarrarlo, es que así es, ¿no? La gran falla que tenemos los pastores en las iglesias es que a veces le dejamos a la gente la opción de elegir. Jesús no dio opción de elegir, es o es. La Gran Comisión es para todos los creyentes. Evangelizar, compartir, discipular es para todos los creyentes, ¿no? Cada semana o cada 15 días tenemos grupos pequeños. Cada semana tenemos oración. Hay líderes que jamás han venido a una oración. Hay líderes que jamás han ido a un grupo pequeño. Hay líderes que lo ven como opcional. Jesús dice, no es opcional. La formación cristiana, tu carácter cristiano tiene que ver con tu responsabilidad ante el gimnasio, ante la disciplina, ante el trabajo, el estudio, donde sea, tiene que ver con compromiso. Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos. En ninguna parte de este pasaje, aunque nosotros podemos deducirlo, dice, vayan y evangelicen, porque evangelizar es tirar la semilla, como lo hizo el sembrador. Jesús fue un paso más adelante del evangelismo. Porque el evangelismo es predicar un mensaje evangelístico y el que lo agarró, y el que pasó el altar pasó, y después de ahí a ver quién se encarga de ellos. Jesús fue un paso más allá en el compromiso de la iglesia. Porque evangelizar es repartir folletos para muchas personas. Yo voy a evangelizar, reparto folletos. Y es parte pequeña de la gran comisión. El trabajo que Dios nos llamó no es solamente el voy a predicar por radio, voy a predicar por televisión, y el que lo agarró. Y sabe, hay gente que se convierte, no lo dudo. Yo creo que el mensaje es claro y toca el corazón de las personas. Pero Jesús nos puso un nivel de vida demasiado alto, más allá de lo que los demás pudieran hacer. Y les dijo, quiero que vayan y los hagan discípulos. Si quiero que les enseñen. No quiero que solamente le digan, Jesús te ama y nos vamos, sino me voy a sentar contigo y te voy a enseñar lo que Jesús es, te voy a enseñar lo que Jesús es capaz de hacer, y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para hacer lo que la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Te voy a enseñar a conocer la palabra y guardarla en tu corazón para vivir en ella. El gran peligro que hoy tenemos como cristianos en nuestra generación es que somos bien cristianos, conocemos lo que la Biblia dice, pero batallamos para vivirla. Ese es el reto, vivir lo que la Biblia dice. Vivir las demandas y exigencias que Jesús estableció en su propia vida. Pero era el Hijo de Dios. Sí, pero se hizo hombre. Y tuvo tentaciones, y tuvo hambre, y tuvo retorcijones, le dolió la cabeza, sudó, olió mal. Es decir, era un ser humano normal, con un gran compromiso. Tan grande compromiso que un día, en la noche en que fue llevado a prisión, hizo una oración al Padre diciéndole, si hay otra forma, si hay manera de evitar la cruz, házmelo saber. Pero si no es así, yo ya estoy comprometido a hacerlo y lo voy a hacer hasta el final. Es decir, Jesús vino a poner un modelo y después de ese pasaje en la cruz, de morir y resucitar, viene el versículo 19 de Mateo 28. Ahora vayan ustedes y hagan lo que yo hice. Hagan discípulos. Ahora quiero entrar a una historia que está en la Biblia muy, muy particular, que me encanta, que está en Mateo capítulo, perdón, dije 7, es Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Quiero que vaya conmigo a esa historia en tu Biblia para que tome nota. Yo sé que va a aparecer aquí enfrente quizás los pasajes, si no, y si aparece de todas maneras, quiero que tenga su Biblia por si hace anotaciones, va a ser mucho mejor. Mateo capítulo 8, acuérdense, ser pescadores. Jesús los entrenó, ahora les dijo, quiero que vayan y hagan discípulos. Ahora viene una historia que está en medio.
Entre el llamado y el mandato está la historia en medio, esta que vamos a ver en esta mañana. Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, es decir, por voluntad propia, le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, hablando de Jesús, se echó una siestecita el Señor. Él iba dormidito, a gusto en la barca, mientras la barca estaba a punto de hacer agua y de hundirse. Seguir a Jesús, mis queridos, implica problemas. Yo quiero seguir a Jesús, la gente quiere seguir a Jesús, pero no saben las implicaciones de seguir a Jesús. Jesús se sube a una barca, el mar está tranquilo, las aguas están tranquilas, está agradable la tarde, dice, qué suave está la tarde. Quizá alguno de los discípulos traía aceite de pescado, ¿no? Dijo, voy a aprovechar, me voy a broncear en el camino, vamos a pasarla bien, porque la mayoría de la gente, mucha gente cree que seguir a Jesús es dejar problemas atrás para toda la vida. Cuando sigues a Jesús, hay problemas que se quedan atrás, pero enfrente aparecen nuevos problemas, nuevas dificultades que la vida te va a presentar. La Biblia dice que subieron a una barca, Jesús sube a la barca, los discípulos le siguen. La primera cosa que aprendemos es que para seguir a Jesús, del llamado de ser pescador al mandato de la gran comisión, la Biblia te enseña que va a haber dificultades, va a haber tormentas. Cumplir los propósitos de Dios, mis queridos, es difícil. Por eso muchos renuncian y por eso la Biblia dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. Porque esto es para gente valiente. La gente dice, ser cristiano es para debiluchos, ser cristiano es para mariquitas, ser cristiano es para hombres que no tienen carácter, es para mujeres el cristianismo. Sigue a Jesús por un momento y te vas a dar cuenta que seguir a Jesús es para valientes, para gente atrevida, gente con carácter, gente con personalidad. Y si no la tienen, ahí se les va a formar, si no renuncian. Estos hombres tenían miedo, se asustaron un montón de veces, se quejaban, lloraban, chillaban, eran chiples, pero tuvieron una gran característica por mucho tiempo. No renunciaban. Había algo en Jesús que los atraía como un imán. Y no podían decir, cuando Jesús les dijo, si ustedes quieren, váyanse también. No se fueron porque decían, no, es que está bien aquí, está bien difícil, pero este es el lugar correcto. Vamos, el arca de Noé ha de haber olido bien feo. Yo no sé si los animales por 40 días estuvieron estreñidos. Si no, ese lugar, hay animales que huelen feo, el ganado huele feo. Los animales huelen feo, todos los animales despiden. Ahora imagínense en un solo barco, un montón de animales, aparte la familia de Noé. Ha haber sido bien feo estar ahí. Le digo algo, era más feo estar afuera. Entonces a lo mejor los discípulos decían, qué feo seguir a Jesús, tiene una demanda bien grande, pero es más feo no seguirlo. Preferimos seguirlo. Van a la barca y surge una gran tormenta, y mientras la tormenta estaba azotando la barca, los discípulos se dan cuenta que seguir a Jesús era tan difícil, pero lo veían a él dormido, lo veían a él tranquilo, atapadito, acostadito en algún rincón del barco, porque él necesitaba descansar. Jesús tenía mucha exigencia en su vida y necesitaba descansar, y ahora van rumbo a no saben dónde. Porque la tormenta no deja ver ni deja guiar el barco cuando uno quiere. No importa el tamaño del barco. Usted ha visto por televisión esos grandes buques, cuando una tormenta los agarra, no hay forma de dirigirlo porque el mar es increíblemente inmenso. Este habrá sido un mar o un gran lago, lo que sea. El viento los empezó a recorrer para otro lado probablemente, pero ahí van los discípulos enfrentando problemas que tú y yo, al seguir a Jesús, nos vamos a dar cuenta. Vuelvo a repetir, cumplir los propósitos de Jesús no es tarea fácil, pero es posible, se puede hacer cuando uno confía en Jesús, cuando uno pone su esperanza en Jesús. Y empezaron a gritarle a Jesús, verso 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Usted cree que iban a morirse? Jesús ¿y qué pasó con Jesús? Se ahogó. ¿Verdad? Ahí se acabó la Biblia. ¿Y qué pasó? No, pues que iban para allá, pero lo agarró una tormenta, no se la esperaba a Jesús y murieron ahogados. Todavía están buscando los cuerpos, ya aparecieron 3 cuerpos, los demás no han aparecido. Es decir, la visión de Dios era tan limitada que se fijaron en el problema y no en el que estaba ahí, que tenía una tarea que cumplir, que muchas veces les digo que tenía que llegar hasta la cruz. Que Él venía a salvar al mundo. ¿Cómo se va a ahogar el Salvador del mundo? Es imposible, no puede pasar. Pero la situación a veces nos agobia tanto que nos distraemos. La gente deja de comprometerse con Dios porque, hermano, tengo tantas deudas. Dije al principio,
tenemos deudas todos. Tener deuda no me hace a mí renunciar a seguir a Jesús. Hermano, es que hay situaciones en el mundo, miren lo que está pasando en Medio Oriente. Usted no vive en Medio Oriente, vive en América. Dele gracias a Dios por eso. Pero no se abrace a la cultura en la que vivimos, porque esta cultura es pagana, es mundana, es distorsionada, es egoísta. Esta cultura en la que vivimos en América, en toda América Latina, Estados Unidos y hasta lo más norte de América, es una cultura antibíblica totalmente. Vea lo rápido en los últimos 5 años cómo ha avanzado lo malo en la ley. En los últimos 5 años ha habido más avance de lo malo que en los últimos 30 años probablemente. En los últimos 5 años, el último gobierno que tenemos en este país, se han permitido más cosas increíblemente paganas de lo que había antes. Más rápido que nunca ha avanzado esto. No abracemos ese asunto. Damos gracias por tener libertad de predicar, de reunirnos, de cantar, de tener una Biblia, de hacer cualquier cosa para Dios. Pero no abracemos esto porque tarde o temprano nuestro espíritu se va a enfriar. Nuestro oído se va a cerrar. Vamos a poner más en las cosas. Es que tengo mucho trabajo. Es que no, ya los domingos para mí son difíciles. Es que hice esto, tomé esta decisión y ya no puedo estar ahí, ya no puedo congregarme, no puedo ser parte de un ministerio, no puedo ser parte... Cualquier cosa que digas, dice la policía cuando te detiene, espero que a nadie le haya pasado esto, todo lo que digas, ¿cómo dice? Será usado en tu contra. Cuando estemos delante del trono blanco, el trono de juicio de Dios, y se nos hagan preguntas, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé hacer? Si yo te comisioné y te di autoridad y te di talentos y habilidades, y tú vas a decir, es que el trabajo, todo lo que digas, será usado en tu contra. Mucho cuidado con la decisión que tomamos hoy aquí en la tierra, de descuidar nuestra relación con Dios. Yo me relaciono en casa, eso no es suficiente. Tienes que ser parte del cuerpo. Del cuerpo. Jesús no viene por un individuo, viene por una novia. Y la novia es un cuerpo. Yo sé que usted pidió la mano de su esposa, pero cuando pidió la mano usted quería el resto del cuerpo también. Es un decir. Vengo a pedir la mano de su hija y el suegro sacó un cuchillo. ¿Cuál quiere, la derecha o la izquierda? Con la que haga tortillas por lo menos, ¿verdad? En fin, verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Y la fe es lo más difícil de conseguir hoy en día. Por las facilidades, repito. Y usted dirá, pastor, usted está echando mucha tierra. Es que yo soy parte de eso, yo también adquiero esas facilidades. ¿A cuántos de aquí todos los días les llega un montón de sobres de preaprobado para adquirir tarjetas, para adquirir préstamos, para adquirir cosas que en otros países no existe? No existe. Pero aquí vivimos en un país donde todos los días nos estamos de, hey, te podemos dar dinero por adelantado, y nos los pagas después, no te preocupes. No te dicen lo de que están en letras pequeñas, ¿verdad? Ya después dice, pero acuérdese, ya que firmó, pero usted tiene que pagar tanto por ciento, y bla, 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 y si no lo paga, usted sabe cómo es este asunto, ¿verdad? Hombres de poca fe. Fue la respuesta de Jesús. No los animó, los amonestó. Jesús no se puso contento, decía, qué bueno que me despertaron, ya sabía que me necesitaban. No, simplemente les dijo, ustedes tienen muy poca fe. Si yo le digo a usted en medio de un problema, usted tiene su familiar en cama en el hospital y usted está triste y quebrantado y llega a su pastor y le dice, hombre de poca fe, usted me corre de ahí, usted no me vuelve a hablar, pero yo uso un pasaje bíblico, ¿por qué me regaña? Si yo le digo, hermano, Salmo 23, hermano, gracias, necesitaba eso. Pero si digo, hombre de poca fe, o usted me lo dice a mí, soy humano también, probablemente mi reacción no va a ser, hermano, gracias por animarme. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se despierta y se limpia los ojos un poquito y los ve todos atolondrados, todos locos. Dice, hombres de poca fe. Una simple tormentita los está asustando. Es decir, el carácter de Jesús, lo que Él reflejaba, porque lo que hizo después fue impresionante. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo,
¿qué hombre es este que aún los vientos, me perdí, y el mar le obedecen? Quedaron impresionados con Jesús. Jesús lo que quería era enseñarles. Jesús sabía la tormenta. Estoy casi seguro que Él sabía de esa tormenta. Cuando Jesús te llama y te dice, sígueme, Él sabe las tormentas que tú vas a enfrentar. Él ya lo sabe. A Él no le preocupa que tú enfrentes la tormenta. A Él le preocupa si tú y yo vamos a tener la suficiente fe para atravesar esa tormenta. O vamos a renunciar. O vamos a quedarnos a un lado esperando a ver que la tormenta termine y después paso. Jesús sabe toda esta historia. Esta es una película que Él ya vio. Nuestra vida es una película que en el cielo ya fue vista. Dios ya puso el DVD, ya vio nuestra vida. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Perdón la manera en que lo ejemplifico, pero así es. Él ya sabe lo que está en el futuro nuestro. Él sabe las tormentas que tú íbamos a enfrentar. Él sabe los problemas que tú íbamos a vivir. A Él le preocupa una sola cosa. ¿Iremos a tener suficiente fe para lograr llegar a la meta? Estamos hablando de compromiso y de llamado. Quiero que vea la historia cómo continúa. Ven la segunda cosa que le quiero compartir. En el verso 28 empieza una nueva historia. Primera parte de la historia, seguir a Jesús es difícil. Cumplir sus propósitos es difícil. Número 3. Verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo quiero enseñarte 2 cosas en este versículo 28. La primera, dice la Biblia que fueron hasta la otra orilla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde vas a ser tú capaz de llegar para que alguien escuche el Evangelio? ¿Hasta dónde tú vas a ser capaz de llegar para que alguien tenga esperanza en su vida? Ay, no, qué cansado. Hace mucho sol, hace mucho frío, tengo otras cosas que hacer, necesito darle servicio al carro, es el día que lavo, es el único día que tengo para descansar, es esto, es lo otro, es acá, es allá. La Biblia dice que Jesús llegó al límite, hasta la otra orilla fue. Y ve, esa historia se pone bien interesante, esta historia. Me encanta esta historia por lo que nos enseña a nosotros como iglesia. ¿Hasta dónde, iglesia, vamos a ser capaces de llegar? Hablamos de amar a las personas, todos son importantes, Dios ama a todas las personas, el Evangelio es para todos. Ahora que pasó esta lamentable historia en Orlando, se levantaron un montón de voces, para bien, para mal, para criticar, para juzgar, para esto y para lo otro. Y no ha habido quizá muchas voces que lleguen hasta la otra orilla. Quizá no ha habido muchas personas, muchos corazones, iglesias, ministerios que lleguen hasta la otra orilla para que uno por lo menos sea salvo, para que una persona por lo menos conozca de Jesucristo. La tormenta hizo que estas personas, al atravesar la tormenta, tú y yo vamos a darnos cuenta que esa tormenta sirvió para llegar a cierto lugar. Y lo que dice al final del versículo 28, donde nadie se atrevía a llegar. Nadie podía pasar por aquel camino. Hay gente que no se atreve a llegar a ciertos lugares, menos caminar. Ay, no me voy a ensuciar de pecado, hermano. No hay que mucho pecador en mi trabajo, ya quiero renunciar. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A la iglesia? Pues ahí también, ay, no te preocupes. ¿A poco creer que todos son santos en la iglesia? No, no todos somos santos. Un par de Blue Demons hay por ahí todavía. Un que otro 1000 máscaras. Hay de todo, no se crea. O habemos de todo. Dice la Biblia que llegaron a la otra orilla y llegaron a un lugar, a un camino donde nadie se atrevía a caminar. La iglesia tiene que aprender a caminar por lugares donde nadie camina, hacer cosas que nadie hace, atreverse a decir cosas que nadie dice. Hay quizá evangelios tan diluidos o predicaciones tan diluidas o iglesias tan diluidas que solamente dicen aquello que va a agradar a la otra persona. Por ejemplo, te encuentras con tu amigo y tu amigo está en un momento de quebrantamiento, vino a una iglesia, quizás escuchó un mensaje, en la semana se siente quebrantado, dice, me siento mal, es que últimamente me he dado cuenta que he hecho cosas que no son correctas y me siento mal. Y a veces la respuesta tuya y mía va a marcar la diferencia. Ahí le va una cosa que uno debe de hacer. No te agüites, a todos nos ha pasado, yo también me he sentido así. Lo acabas de arruinar.
¿Sabe qué es lo que está pasando en la vida de él? Está teniendo convicción de pecado. Y a veces nuestra respuesta al no tener conocimiento de la Biblia, porque no estamos comprometidos con Dios, porque no caminamos junto a Jesús y aprendemos del Maestro, nuestra respuesta es la más humana posible, para que no se sienta mal. Vamos a hacer algo, vamos a comprometernos a que se sienta más mal todavía. Porque la convicción de pecado, ¿sabe qué trae? Perdón. Y una persona perdonada es la persona más feliz del mundo. Se siente contento, se siente liberado. Esa es la respuesta que tenemos que tener tú y yo ante la necesidad de las personas. Haz lo que nadie más se atreve a hacer. No predicar, no enseñar o discipular. Un evangelio frágil donde podemos combinar poquito de aquí, poquito de acá, poquito del mundo, poquito de la iglesia y hacer un evangelio cool. Somos una iglesia bien cool. El pastor es bien cool, los líderes bien suaves ahí. No te preocupes si haces algo malo. En la iglesia nos han enseñado que de todas maneras todos lo hacen. Pero Jesús jamás enseñó eso. Y nosotros enseñamos lo que Jesús enseñó. Jesús tomó un riesgo. Subir a una barca que sabía que iba rumbo a una tormenta para llegar a un lugar, al límite donde nadie más va y caminar donde nadie más se atrevía a pasar. Versículo 29. Y clamaron los endemoniados diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Acuérdese, una hora antes en la tormenta los discípulos dijeron: ¿y quién es este? Y los demonios dijeron: es Jesús. A veces los demonios saben un poquito más que nosotros. ¿Y quién es este que la mar le obedece? Y los demonios dijeron: es Jesús. Endemoniados son truchas también, no se confíen mucho, ¿no? No son ignorantes. Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían quién era Jesús porque Él fue el que los corrió del cielo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Nos va a echar a perder el negocio, ¿verdad? Jesús nos echa a perder el negocio a nosotros, muchas veces, ¿no? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Nos está echando a perder el negocito. Yo tengo una novia, tengo un novio que lo único que le falta es nacer de nuevo, ser cristiano, pero a veces va a la iglesia. Jesús dice: no os unáis en yugo desigual, punto, se acabó. Es que es muy buena persona. Sí, pero ese yugo desigual. Y yo expliqué lo que es el yugo desigual. Aquí lo traigo a la memoria rápidamente. Esto lo escuché de un predicador que lamentablemente ya falleció, pero me encantó cómo él lo explicó. El yugo desigual es cuando pones el yugo, que es para los, ¿cómo se llama? Para el arado, para los bueyes. El yugo desigual es que tienen que ir dos bueyes, un viejo y un joven. Normalmente, el viejo le va a enseñar al joven cómo arar. Para cuando el viejo no esté, el joven toma el lugar del viejo y sabe cómo caminar derecho y saber las indicaciones que le da el que lo va guiando. El yugo desigual, decía este predicador, es cuando pones un buey y un burro. El burro va a querer jalar para donde él quiere y el buey va a tener que batallar. Y dice el predicador yo no he investigado si es verdad, pero me encantó la explicación que él dio, que el aliento del burro enferma al buey. Van juntos los dos y va respirando cerca del buey y lo envenena su oxígeno y lo mata, lo enferma. Eso es unión en yugo desigual. Jesús viene a echar a perder negocios, ¿no? Es que me gustan ciertos detalles, ciertos hábitos. Jesús viene a romperte esos hábitos. Te va a echar a perder el negocio. Estas personas dijeron: no, vete de aquí porque nos va a echar a perder el negocio. Era el Salvador, era la esperanza para su pueblo, pero para ellos era primero el negocio. Cuando tú pones primero tu matrimonio, escuchen lo que voy a decir, cuando pones primero tu matrimonio y tu familia antes que Dios, tu familia y tu matrimonio van rumbo al fracaso. Cuando ponemos primero a Dios sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre lo que sea, llevas buen camino. Tienes un camino de mucha esperanza en la que las cosas salgan muy bien. Pero la gente no quiere eso. El trabajo de la iglesia es llevar un mensaje a la gente de esperanza. Llevarlo, no esperar a que vengan. Hay que llevar un mensaje de esperanza a las personas. Para mucha gente es incómodo esto. La verdad es que es la Biblia.
Y Jesús está enseñando algo. Y me encanta el final de esta historia. Porque me habla de un Jesús compasivo, de un Jesús de segundas oportunidades, un Jesús de esperanza, un Jesús que te da la mano, un Jesús que te levanta, un Jesús que no te abandona, un Jesús que va a hacer cualquier cosa. Él no es necesario, pero si así lo fuera, Él volviera a la cruz con tal de vernos salvos a nosotros. No es necesario, una sola muerte es suficiente, pero si fuera necesario, Él lo volvería a hacer a pesar del sufrimiento, a pesar del alto precio a pagar. Jesús lo haría por nosotros, lo haría por la humanidad, lo haría por las 50 personas fallecidas en esa cantina, lo haría por todas las personas que han muerto sin Cristo, lo haría por las personas más malas que ha habido durante toda la vida del ser humano, por aquellas personas que han hecho crímenes inmencionables. Lo haría por todas las personas, porque es el corazón de Jesús. Hablamos de amar, esta es la manifestación de amor más grande que hay. Jesús va con 12 hombres y dice: dejen todo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Una frase que a lo mejor en el principio no la captaban, a lo mejor dijeron: va a poner un negocio, va a comprar muchos botes y cada quien va a tener su bote y vamos a sacar muchos peces. Quizá no entendían de qué trataba, ser pescadores de hombres. ¿Qué se trata este asunto? Bueno, vamos a seguirlo a ver qué pasa, porque tiene una voz que nos convence a todos o tal. Lo siguieron. Llegando a Mateo capítulo 28, le dice: ahora sí, vayan y hagan lo que yo hice, hagan discípulos a las naciones. Ok, así nomás, así nomás. No hay una varita mágica, una vara como la de Moisés, de perdida. No, espadas tampoco. Ya se acabó ese tiempo, no es ni con espada, ni con lanza, ni caballo, ahora es con el poder del Espíritu. Está difícil. El día de Pentecostés dijeron: ok, ya entendí. Nosotros ya pasamos el día de Pentecostés, ya lo tenemos a nuestro favor. Esta historia tenemos aquí es una historia de amor, de ir a través de las circunstancias, de los problemas, de renunciar a cosas, arriesgar cosas para llegar al límite, a un camino donde otros no se atreven a caminar. Cuando la iglesia hace eso, la iglesia ve la mano de Dios. La mano de Dios no se ve por la bonita alabanza. La bonita alabanza es una ofrenda que le damos a Él. La iglesia no, la mano de Dios no se ve porque oramos solamente una vez por semana. Es parte de nuestra tarea, orar, buscar a Dios, estar comprometidos con la oración, liderazgo, estar orando, porque ahí es cuando nos conectamos con Él. La mano de Dios se ve en los actos. Jesús le dijo a los discípulos: y a los que vayan, estas señales les van a seguir. En mi nombre pondrán las manos en los enfermos sanarán, los endemoniados serán libres, ustedes tomarán cosa mortífera y no les va a hacer daño, pero solamente a quienes, a los que vayan. A los que se queden, eso no les va a pasar nunca, porque no va a haber acción. Todos queremos acción, por la queremos en un lugar apacible. Vean el final de la historia, en el capítulo 9 termina esta historia, y me encanta, porque después que Jesús liberó a estos dos hombres, hay evangelios diferentes, uno que dice que era uno, otro dice que eran dos, no es tan importante. El suceso aconteció en un lugar donde había un endemoniado, donde nadie se atrevía a pasar por ahí. La gente evita ir a ciertos lugares porque hay pecadores, la gente evita ciertas amistades. Yo le digo algo: hágase amigo de los pecadores, hágase más amigo de los pecadores que de los cristianos. Necesitamos hacer amistad con el mundo, me refiero a las personas, hermano, eso es antibíblico, no. Amistad con el mundo es con hágase amigo de los pecadores. Si no, ¿a quién le vamos a compartir? Voy con Vero a compartirle yo. Pero es cristiana, nacida de nuevo, ¿no? ¿Para qué predico un mensaje de evangelismo en la iglesia y volteo y todos somos hermanos de la iglesia, nacimos de nuevo? ¿Para qué me sirve hablar con alguien que es cristiano y decirle: mira cómo Dios te ama? Yo sé que Dios me ama, ya nací de nuevo. ¿No? Vamos a hacer un evento, invite gente, e invitamos cristianos. Invitamos parientes cristianos con tal de invitar a alguien. ¿Pero por qué? Porque no tenemos amigos no cristianos. Jesús se volteó para todos lados y dijo: aquí son puros cristianos, vamos a buscar un par de endemoniados por ahí. Sí, porque aquí yo volteo para todos lados y puro brother aquí. No, vamos a escapar de los hermanos, vamos a la barca, vamos a poner una tormenta para dejar lejos a los hermanitos acá atrás y buscar a un par de endemoniados. Y los encontraron. Jesús sabía que están esos endemoniados en ese lugar. Vamos con los endemoniados, no les voy a decir esto, los van a asustar. Los endemoniados causan miedo, ¿verdad? De repente torcen los ojos y hacen cosas bien raras, rompen cadenas, se ponen verdes y crecen como Hulk, algo así. Son fuertes, son increíbles, ¿no? No te pueden hacer nada,
No te pueden hacer, realmente no pueden hacer nada. Usted tenga confianza en Dios, no le pueden atacar a usted. No pueden atacarse a sí mismo el físico de las personas. Simplemente descontrolan y desubican la mente de la persona, la hacen cometer actos que ellos no quieren cometer, lo hacen pensar diferente, pero esas personas simplemente están bajo el control de algo. No vamos a entrar a ese tema en particular. Pero Jesús fue a buscarlos y los encontró. Después de que los liberó, después de que esas personas recibieron las buenas nuevas de salvación y fueron liberados, se les cortó su pelo, los bañaron, los vistieron. Era impresionante verlos ya en su sano juicio, ahora con Cristo en el corazón y a un lado de ellos aparte. Pero el capítulo 9, después de hacer todo ese viaje, por toda la noche, atravesar tormentas, solamente para ganar a uno o a dos. Dice el capítulo 9, versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, se fue al otro lado y vino a la ciudad. Todo lo que pasaron para ganar a uno. Le voy a decir algo, las personas no tienen precio. Dar ofrenda para que el evangelio llegue a algún lugar, usted y yo no damos nada comparado con el valor de esas personas. Las personas tienen un gran valor, son extremadamente importantes para Dios. Jesús hizo un viaje con sus discípulos solamente para ganar a uno. ¿Cuánto pasó el evangelio? ¿Qué situaciones pasó el evangelio para que llegara a tu vida? La persona que te compartió o la familia o la iglesia donde tú llegaste, ¿qué tuvo que pasar todo ese tiempo detrás para que el evangelio llegara a ti? Quizá éramos como los gadarenos, vivíamos desenfrenadamente, vivíamos en lo que creíamos que era lo más correcto. Quizá vivíamos haciendo cosas que disfrutábamos o no disfrutábamos, que nos atormentaban, estábamos en una increíble depresión, estábamos enfermos, crisis en la familia, algún vicio, el alcohol, la droga, un fracaso en un matrimonio anterior probablemente, lo que ha sido. Todo lo que pasó el evangelio para que te llegara a ti y te diera esperanza. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es congregarnos. Nos congregamos para animarnos, alentarnos, escuchar historias, escuchar testimonio de lo que está pasando. Eso lo dice el apóstol Pablo. Cada vez que se congreguen, traigan salmos, traigan profecía, traigan cantos, traigan testimonio. No nos congregamos para ser mejores cristianos, nos congregamos porque en la semana disfrutamos el ser cristianos. Jesús nos enseña esto, en esta simple historia de agarrar un bote, ir a atravesar una tormenta para llegar a una tierra ajena, lejana, donde solamente una persona o dos iban a ser salvos. Y después suben al barco, vámonos para otro lado. Y Señor, pues ya estamos aquí. Predicaremos, no es que la gente no quiere, pero ya logramos la tarea de este día. Vamos al siguiente lugar, hay otras personas esperando. Esa es la misión nuestra, mis queridos. Esa es la misión de nosotros. Un grupo pequeño es una oportunidad de sembrar en la vida de alguien. Si para usted y yo que vivimos en América no es algo importante que alguien nazca de nuevo, es más importante que yo pueda comprarme esa troca que tanto amo y anhelo y vivir toda mi vida endeudado para pagar ese carro, esa casa, eso acá y eso te va a robar. No digo que no lo hagas, pero si te va a robar tu llamado con Dios, elegiste mal. Y lo firmo si quieres. Elegimos mal. Cualquier compromiso que adquirimos que nos aleja de Dios, aunque uno diga es una bendición esto que me está pasando. Humanamente sí, a lo mejor es una bendición, quizá muchos te vamos a envidiar por lo que tienes en tus manos, pero no vamos a envidiar que un plato de lentejas valga más que la relación con Dios y la bendición de Dios. La Biblia dice, es mejor el taco, y me encanta que diga eso. La Biblia es bien mexicana, ¿eh? No dice burrito, porque el burrito es gabacho. En México no se venden burros, se venden tacos. Aquí se venden burritos. ¿Usted no sabía eso? Aquí se lo enseñamos. También enseñamos cultura mexicana aquí. El taquito es mexicano. Mejor es el taco comido en paz que el manjar. No cambies a Dios
No cambies el llamado que Dios te dio, nos dio un gran llamado, nos comisionó una gran tarea. Y no importa que el esfuerzo que hagamos durante un día, una semana, un mes, sea para que una sola persona conozca a Jesús. Y después ir a otro lugar. En alguien ya fue sembrado. Yo quiero llamar tu atención, iglesia, a no acomodarnos en estas sillas por mucho tiempo, sino que escuchemos la voz de Jesús. Yo te llamé a ser pescador de hombres. Y para pescar, Jesús le dijo a los discípulos, vayan más adentro en el mar, ¿no? Así les dijo antes de la pesca milagrosa, vayan más adentro. No solo reparte un folleto, enséñale a la persona qué dice el folleto, explícale lo que dice el folleto, explícale lo que es el amor de Dios. Dios tiene grandes planes para ti, para mí. Después de ahí fueron y pasaron otras historias increíbles los discípulos, pero esta historia en particular me encanta porque se hizo un gran sacrificio para que uno fuera salvo. Eso me habla del amor de Dios. Quizá hoy puedo decir un predicador, te invito a predicar. ¿Cuántos son en tu iglesia? ¿Por qué? No, pues a ver, yo le predico a multitudes. Sácate. No, a lo mejor no vengas. No. Yo nomás predico en estadios, en auditorios donde hay miles de personas. Súbete a la barca otra vez. Ve con Jesús otra vez para que veas lo que es el amor de Dios. Por una sola persona, por un solo individuo. Jesús va a hacer cualquier cosa. Lo hizo por ti y por mí, mis hermanos, lo va a hacer por quien sea. Ahora bien, los discípulos ya no están. Jesús todavía está y la barca todavía está. Necesitamos nuevos discípulos, dice Jesús, que suban a la barca. Ahora ya te la sabes. Si Jesús va en la barca, tú ya sabes, no se va a hundir, así que por ese lado ya ganamos. Le damos un paso adelante a los demás discípulos. Pero lo que va a pasar por delante no lo sabemos. Simplemente sabemos que el propósito de Dios se va a cumplir si tú y yo nos subimos a la barca. Y necesitamos gente en la barca. Yo hago un llamado esta mañana a la iglesia a realmente abrazar el llamado de Dios. No abraces Harvest Español, porque hoy se llama Harvest Español, mañana se llamará otro nombre. Hoy estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar. El lugar es lo de menos, el nombre es lo de menos, el programa es lo de menos. Abrazar el llamado de Dios. Después de 1 hora y media en la iglesia, son más de 24, 48, 96, son más de 100 horas fuera del templo para que alguien conozca a Jesús. Ese es el tiempo de calidad de la vida cristiana, no el de aquí. No quiero arruinar el Día del Padre, al contrario, quiero decirles, lo que Jesús hizo ese día fue el reflejo del amor paternal de Dios por un hombre o dos hombres. Quizá hubiera habido más resultados si las personas habían dicho, no te vayas, ven a la ciudad a predicarnos también. Hay más endemoniados allá también en la casa. Pero lo corrieron. Jesús está bien, hemos ganado. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Y repito, yo te animo, te desafío, como pastor, como tu pastor, si me dejas ser tu pastor, a abrazar el llamado de Dios. No abraces la iglesia como templo, como congregación solamente. No te enamores de lo que hoy es porque mañana no va a ser. No te enamores de estas sillas porque el día de mañana a lo mejor nos sentamos en dos botes con una tabla atravesada. Todo puede pasar en este mundo. Pasó en los 20s, puede volver a pasar una gran depresión y nos quedamos sin estos equipos tan maravillosos, ¿no? Pero el evangelio no se diluye, continúa. Jesús no dice, tenemos gran depresión en el cielo. Jesús no dice, están los políticos, irá a ganar fulano de tal. Jesús dice, yo tengo todo en control. El gobierno, yo voté por un gobierno, ya. Usted sabe si votar por los republicanos, por los otros, o quedarse del lado de Dios, ¿no? Del gobierno de Dios. Él es un buen presidente. Él sabe lo que hace. Él sabe cumplir sus promesas. Yo le invito, cierra sus ojos un momentito nada más. Que así como Jesús llegó a nuestra vida, y quién sabe qué pasarían esas personas antes de llegar a nosotros y compartirnos del evangelio, que usted y yo podamos ser también luz para otros y llevar el evangelio a ellos y decirles, mira, Jesús te ama.